Bienvenidos a este tercer bloque de Poder y Dinero. Aquí en Americano Media estamos dialogando con el analista político Oleksandr Shevchik, que desde Kiev nos está compartiendo su visión sobre la realidad de Ucrania a 14 meses de la invasión rusa. Te pedíamos, Oleksandr, que nos cuentes cómo estaba la economía, la producción agroindustrial, hasta qué punto Ucrania puede tener los recursos como para, bueno, seguir con este sacrificio tan severo en un contexto tan dramático como el de la invasión. Es una cuestión muy importante porque Ucrania ahora siente una inflación para nosotros fuerte de 35% anual. Antes de la guerra no era así. La divisa ucraniana perdió su posición bastante fuerte y los precios en supermercados, algunos se doblaron. Por ejemplo, el precio de combustible más que se dobló, casi se triplicó. Así que para muchos negocios sufren. Ucrania tiene el nivel de paro más que 20%. Wow. Recibe la ayuda financiera del Fondo Monetario Internacional y también de los aliados internacionales, que sin esta ayuda financiera entendemos que es imposible estar en guerra con una potencia nuclear y sobrevivir. Pero afortunadamente con la ayuda de la ONU y de Turquía, ahora es posible, y antes como era antes también era posible, importar alimentación desde los puertos marítimos de Odessa, y hace poco tiempo juntaron 2 puertos más en la costa del sur del Mar Negro ucraniana. Así que la economía sufre, pero igual que en teoría como un ciudadano yo puedo decir que es posible trabajar, la economía de alguna manera funciona, pero con problemas larguísimos, y creo que Ucrania va a tener estos problemas económicos a largo plazo. Muchas plantas industriales están destruidas. La planta lo más grande en Europa, planta siderúrgica de Azovstal, arrasada. Así que vamos a perder nuestras posiciones en diferentes tipos en el mercado mundial. ¿Cómo está la situación de la migración? Sabemos que, bueno, hay algunos informes que hablan de 6 millones de ucranianos que han migrado, otros incluso elevan esta cifra a 7. La mayoría en países cercanos, ¿no? Como si fuese una migración temporaria, gente que ha migrado, pero, digamos, no es que quiere relocalizarse y rearmar su vida lejos, sino más bien está esperando que este conflicto pase para regresar. ¿Cuál es la situación y cómo se vive el hecho de la inmigración con lo que implica esto para familias, para empresas? Es un proceso, lo hemos visto obviamente en Siria y en otros conflictos en el mundo, desgarra a las sociedades, ¿no? Es así. En Ucrania ahora hay 2 tipos de migraciones. Migración interna, la capital recibe muchos desplazados internos desde las zonas del frente. Y es correcto que casi más de 6 millones ucranianos quedan afuera del país en el extranjero. En la mayoría de los casos son países como Polonia, República Checa, Alemania, Gran Bretaña o países bálticos, los países que están aquí en Europa. Algunos viajaron hasta América del Sur, hasta Argentina. Sabemos que vive una diáspora grande ahí. Pero es el otro tipo de éxodo. Los ucranianos en la mayoría de los casos quieren regresarse porque dejaron aquí sus varones, sus maridos o padres, porque es prohibido para los varones salir del país por la ley marcial. Otra cosa que Ucrania pierde ahora profesionales, especialistas de diferentes profesiones también de información tecnológicas que mudan a Europa, porque sabemos que durante el invierno nos faltaba electricidad por el bombardeo de plantas eléctricas. Muchos negocios mudan a Londres, a Varsovia, a Berlín, a París, así que perdemos muchísimo en este sentido. Otro problema que también los socios europeos están interesados para que los ucranianos educados y con carrera se queden ahí, pero a largo plazo
es una posición errónea, porque los europeos deben ser interesados para que los ucranianos se vuelven y construyen su país, construyen Ucrania fuerte de forma económica, porque nadie lo va a hacer sino que los mismos ucranianos. Así que esta es la cuestión de negociación todavía, pero lo primero es que hay que organizar la seguridad en este país y solo después la gente va a regresar. Te queríamos consultar también sobre una gira internacional, a nuestro punto de vista muy exitosa, que ha tenido el presidente Zelensky en Alemania, donde Alemania abrió totalmente la ayuda militar. Alemania el año pasado se mostraba muy reticente, ha ido abriendo la canilla y esta vez abrió la ducha directamente y sale ayuda a gran escala. Fue a Francia, Macron, el que se declaraba el mejor amigo de Putin, parece que ya no es tan amigo, y le comunicó a Zelensky la entrega de aviones de combate Mirage 2000. La visita de Zelensky a la cumbre del G7 en Japón, donde Japón por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial envía ayuda militar a un país, ¿no? Japón decidió entregar centenares de vehículos de uso militar a Ucrania, y dentro de ese G7 había un invitado que no pertenece al G7 y que se ha pasado los últimos meses, a nuestro entender, de manera muy sobreactuada y poco prudente, el presidente de Brasil, Lula, que ponía en pie de igualdad en los últimos meses la culpa de Ucrania y de Rusia, ¿no? En una cosa bastante delirante. Contanos un poquito cuál es la trastienda de ese no saludo de Zelensky a Lula, si bien Lula dijo que él fue el que no lo saludó a Zelensky. El presidente Zelensky tuvo una reunión en línea, en Zoom, con Lula antes, aquí desde Kiev, y lamentablemente no podían reunirse en Hiroshima, en Japón. Creo que es un fallo para ambos países, para Brasil y para Ucrania. El presidente Lula llegó a Japón con su propia agenda y quería hablar más sobre economía y clima, sobre la zona de Amazonia. Como él comentó después, G7 no es una plataforma para hablar sobre seguridad. Pero el tema de la guerra y de la invasión rusa a Ucrania era un tema central, así que la agenda de Brasil se quedó, creo que, en la posición segunda, que por eso la delegación brasileña en el resultado fue, no sé, más criticado de todo el proceso. Pero en Ucrania lo tomaron con criticismo, claro, que no se podían reunirse porque siempre hay que comunicar. El presidente Lula, si de verdad quiere buscar algún compromiso entre Ucrania y Rusia, debe ser abierto a comunicación y con Ucrania y con Rusia, porque sabemos que antes viajó a China, antes comunicó con los aliados, o sea, de Rusia, y de la misma manera hay que comunicarse con Ucrania. O sea, habla con todo, con Ucrania, digamos. Es raro porque recordamos que antes a la capital ucraniana vino el asesor de Lula, Amorim, señor Amorim, sí, asesor, pero había muy poco reuniones con los medios de comunicación, con los expertos. O sea, la delegación brasileña llegó a la capital, se reunió solamente con el Ministerio de Asuntos Exteriores y nada más. Así que como que no quería que fuese muy público ni que se viera mucho, un poco vergonzante, digamos. Y yo veo poco interés o no están listos a entender y aceptar nuestros intereses en esta guerra. Por eso, si Brasil de verdad quiere posicionarse como un mediador, hay que hablar con ambos bandos, pero más proactivo. Del análisis que haces vos, claramente, la diplomacia, no vamos a echarle la culpa a la diplomacia brasilera, que son muy profesionales, Amorim y Lula y su equipo más político e ideológico, evidentemente, o no quieren mediar en serio o no entienden lo que es una mediación, ¿no? Porque la clave de la mediación son permanentes viajes, consulta con Moscú, con Ucrania. Y no tomar partido. Y no tomar partido, digamos, ¿no? Un nivel de torpeza o de mala intención, no me queda bien claro cuál es el balance, ¿no?
Yo creo que para el presidente brasileño es su primer paso de su segunda presidencia y quiere elevar un poco su importancia en el nivel internacional, y la guerra en Ucrania ahora es tal oportunidad. Pero Brasil parece que no tiene un entendimiento real de lo que pasa aquí. Brasil, por alguna manera, no quiere aceptar que Ucrania es invadida, que Ucrania es agredida, que es un territorio ocupado y nada más. ¿Qué buscar más en este sentido? No sé qué argumentos más buscar. Para Brasil, Brasil solamente lo debe aceptar. Otra cosa que Brasil no quiere para que Rusia colapse, porque Rusia es un aliado de BRICS, del sur global, aliado de Rusia, de China. Así que yo creo que Brasil, con todo mi respeto a este país, pero tiene una posición diplomática más hacia una alianza pro-China que una alianza neutral. En ese sentido, al menos el PT de Brasil claramente sí. Alexandre, estamos muy agradecidos. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Nos encantaría volver a dialogar contigo pronto para poder seguir comprendiendo qué está pasando en Ucrania. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Poder y Dinero. Gracias. Un placer. Y contá con este espacio para cuando lo necesites. Así es. Claro. No se vayan, ya volvemos luego esta muy breve pausa con Poder y Dinero aquí en Americano Media. Muchas gracias.